Primero, permítame decir que la preparación del sermón es la mitad del trabajo, la otra mitad es predicar. Un sermón no es un sermón hasta que no se predica. Las personas, a veces vienen los estudiantes y me dicen, pastor, aquí le entrego mi sermón. Yo digo, tú no me entregaste un sermón, tú me entregaste un bosquejo, tú me entregaste un manuscrito, porque el sermón llega a ser sermón cuando usted lo predica. Alguien dice que la diferencia entre un pez y un pescado es el siguiente: el pez está en el agua, el pescado es cuando usted lo saca. Saca el pescado, el pez del agua, ya es pescado. De igual manera, un sermón no es un sermón hasta que no se predica. Usted puede tener un buen manuscrito, puede tener un buen bosquejo, pero eso no es un sermón hasta que usted no se presenta y lo predica ante la congregación. Por eso decimos que una idea del sermón no es un sermón, el bosquejo del sermón no es un sermón, el manuscrito del sermón no es un sermón. El sermón solo llega a existir en el momento cuando es predicado. Por lo tanto, en el trabajo del predicador no solamente está el hecho de saber preparar un sermón, sino que está el hecho de saber comunicar bien un sermón. Hay personas que pueden hacerle un sermón con todos los detalles de la homilética, pero a la hora de comunicar el mensaje, entonces pierde la eficacia, pierde el poder, porque no saben comunicarlo. Por eso, en esta clase de media hora, debería ser un poquito más extensa, vamos a hablar sobre los elementos de la comunicación de un buen sermón. ¿Y cuáles serían los pasos para que usted pueda comunicar bien un sermón o para que pueda comunicar bien en su predicación? El primero es que usted tiene que analizar la audiencia a la cual usted le va a predicar. Es importante hacer un análisis de la audiencia. La mayoría de ustedes predica en sus iglesias locales, conoce los hermanos, pero hay momentos cuando usted es invitado a predicar a lugares donde no conoce la congregación. Por consiguiente, es importante que usted sepa a quién le va a predicar. Hace un tiempo atrás invité a un predicador a una de mis iglesias cuando era pastor de iglesia aquí en Nueva York, en Nueva York. Entonces me sorprendió cuando él estaba haciendo las aplicaciones. Él le decía a los hermanos, si estás en las drogas, si eres un ex convicto, si saliste de la cárcel, Cristo es la solución. Y los hermanos se quedaban, pero en la droga. O sea, entiendo, el hermano pensó que le estaba predicando a personas en una carpa, en una campaña evangelística que no conocían al Señor. Él estaba predicando a hermanos de iglesia que, imagínense, qué droga, qué alcohol. Tenía que hablarle de otra cosa. Él no dedicó tiempo a conocer su audiencia. Usted tiene que conocer la audiencia. No es lo mismo predicar en una iglesia en Connecticut que en una iglesia en Nueva York. No es lo mismo predicar en una iglesia en Boston que en una iglesia en República Dominicana o en El Salvador. Son contextos distintos, diferentes. Por lo tanto, cuando usted lo invite a predicar en algún lugar, primero hable con el que lo invita. ¿Cómo es la audiencia? La edad de las personas, el promedio de personas jóvenes, adultos. Conozca lo básico de su congregación para que usted pueda ser un buen comunicador. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar y conocer la audiencia. Segundo, para ser un buen comunicador, usted debe cuidar, ¿qué cosa? Su primera impresión. Decía el pastor Mark Finley, yo lo creo, que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Usted comienza a predicar desde que usted llega a la iglesia. Si usted llega nervioso, con los ojos grandes, sudado, como si usted hubiese corrido un maratón, con la corbata de lado, con el pañuelo ya usted comunicó, ya la gente hizo lo que se llama bloqueo de comunicación. Yo recuerdo, era estudiante de teología, y una de las cosas que se hacía en la universidad, que yo apreciaba bastante, eran las semanas de oración. Invitaron a un predicador y parece que no le informaron a dónde le iba a predicar. Él pensó que iba a predicar a una iglesia de unos 40 o 50 personas. Cuando él llegó y vio esa iglesia con más de 800 estudiantes, maestros, y él entró, literalmente se asustó, se echó el traje hacia atrás y entró
Cuando lo vimos, un compañero que yo tenía de estudiante de teología me miró, ¿sabes? El dominicano es muy expresivo y me dijo, o sea, no había dicho una palabra y ya predicó. Usted tiene que cuidar su apariencia personal. ¿Cómo usted se muestra? Recuerde que el lenguaje no verbal comunica más que las palabras. ¿Cómo cuidamos nuestra apariencia? Amigos, su vestimenta. Su vestimenta. Otra cosa que usted debe cuidar, su apariencia personal, su postura. Cuando hablamos de vestimenta, no hay un uniforme para un predicador, pero usted debe contextualizar su vestimenta a donde va a predicar. Si hay algo que está rompiendo la comunicación, recuerde que la predicación y el mensaje es más importante que la vestimenta suya. Mi hijo me regaló una bandita de estas plásticas que dicen: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y cuando yo fui a predicar, un anciano de iglesia me dijo: Pastor Ferreira, ¿sabe? Aquí como que eso no cuadra, pastor. Y yo dije: ¿hay algún problema con eso, hermano? Sí, pastor, mire, me la quito. Porque mi propósito es predicar, no hacer una barrera entre mi persona y el mensaje. Si tengo que ponerla después, me pongo eso. Ahora, no quiero con esto decir que vamos a complacer el legalismo de cada hermano de iglesia, porque si no, tendría usted que ir con una sábana puesta en la cabeza. Pero cuide su vestimenta, cuide los colores, no vista de tal manera que sea más llamativo su traje que el sermón. Había un predicador amigo que él tenía una forma de vestir increíble. Él se combinaba, parecía una caja fuerte de tan combinado. Y un día decidió vestirse de verde, corbata verde, camisa verde, traje verde, zapato verde. Un hermano dijo: llegó linterna verde a la iglesia. Llegó Hola a la iglesia. No, hermano, mire, cuide su vestimenta, trate de vestir colores pasteles, decimos, no. Colores grises, negros, marrones, colores que no llamen tanto la atención. Su vestimenta debe estar limpia, bien planchada. Si usted usa pañuelos, que estén bien planchados, su corbata bien puesta. Trate de vestir bien en su apariencia. Si usted usa barba, afeítese bien, vaya recortado. O sea, trate de dar una buena impresión. Su postura, si está sentado detrás de la plataforma, siéntese derecho. Tenga cuidado con dormirse antes de que lo llamen a predicar. No cruce los pies chabacanamente. Usted es un representante del Rey. Usted está predicando desde que usted llegó a la iglesia, está predicando. Siéntese tranquilo, escuche el servicio, no ande desesperado buscando las notas, que qué le falta. No, siéntese, todo eso hágalo en su casa. Amén. Llegue tranquilo, siéntese, alabe al Señor, y cuando le toque predicar, levántese confiado y presente la palabra. Amén. Gloria a Dios. Recuerde, su sermón comienza desde que usted llegó a la iglesia, porque usted es el sermón. Usted es el sermón. Así que vamos a cuidar la vestimenta, la apariencia y la postura. Seguimos. Sea auténtico en su predicación. Sea auténtico. Mire, usted no va a ser el próximo Joel Flores. Ni usted va a ser el próximo Alejandro Bullón. Ni va a predicar como Elizabeth Talbot. No imite, porque el que imita se limita. Haga su propio estilo. Haga su propio estilo. Usted es único. Alguien dijo que cuando Dios lo creó a usted, rompió el molde para no crear a otra persona igual. Por lo tanto, usted tiene una gracia única y especial. Utilice eso que Dios le ha dado. Yo recuerdo en República Dominicana, cuando se popularizó la predicación de Bullón para los años 90, habían pequeños bulloncitos en cada iglesia. Entonces yo recuerdo, y usted sabe que el dominicano, los que son dominicanos aquí saben que si hay algo que al dominicano le gusta es el smoothie de papaya, o le llamamos batida de lechosa. Eso nos gusta a todo el dominicano. No hay no me venga a mí que no me gusta la batida de lechosa.
Pues yo recuerdo un predicador que se levanta y dice: a mí no me gusta la papaya. Primeramente, el dominicano no le llama papaya. Segundo, no hay un dominicano que yo lo conozca que no le encante el batido de lechosa. Pero él quería ser tan igual a Bullón que dijo que no le gustaba la papaya. No. Mire, Dios le ha dado un tono de voz, utilice ese tono de voz. Dios le ha dado un estilo, utilice su estilo. Ahora, ¿qué debe hacer? Perfeccione ese estilo. Pula ese estilo. Practique de tal manera que su estilo llegue a ser mucho mejor. Mire, yo recuerdo una vez yo estaba predicando en una iglesia y una hermana se me acercó y me dijo: pastor, a mí me gusta cómo usted predica, pero usted tiene un problema de dicción muy grande. Y eso me ofendió bastante. A mí, ¿cómo usted me va a decir eso? Sí, pastor. Y yo me fui para mi casa y dice a mi esposa: mira qué irrespetuosa la hermana, que yo tengo un problema de dicción. Pero decidí hacer lo siguiente, decidí grabarme, escucharme. Y cuando me grabé y me escuché, yo anoté 120 errores de dicción en un solo sermón. Y yo dije: la hermana quedó corta. Quedó corta la hermana. Pues ¿sabe lo que yo hice? Comencé a grabarme todos mis sermones, a grabarlo. Y comencé a ir corrigiendo. Y fui bajando los problemas, 70, 60, hasta que un día pude predicar un sermón sin una falta de dicción. Pero lo hice con práctica. Sea auténtico, pero perfeccione su estilo. En cuarto lugar, sea claro en la predicación. Sea claro. Dice el gran predicador Charles Swindoll que si en el púlpito hay neblinas, en las bancas hay tinieblas. Sea claro en su llamamiento, sea claro en su idea central, sea claro. Trate de ser lo más claro predicando. Miren, decía alguien de un maestro: él no sabe mucho, pero lo poco que sabe, lo sabe enseñar. Por eso era un gran maestro. Queridos, no navegue donde usted se puede ahogar. Si usted no maneja la historia profética, no se meta para allá. Exactamente, si usted lo que maneja son las parábolas y los milagros, quédese ahí navegando en la orilla. No trate de irse a Apocalipsis capítulo 8 y 9 con las trompetas, ni trate de irse a Daniel 11, que se va a ahogar. Esto lo vi yo y no me lo contaron. Un predicador decidió presentar el tema sobre la ira de Dios y se enredó tanto que le dijo a un amigo mío: pasa tú y termina el tema. Enredado completamente. No le estoy exagerando, pero él fue lo suficiente humilde para saber que se estaba, ¿qué cosa? Ahogando. Tenga cuidado. Nade en las aguas que usted puede navegar. Trate de ser claro en su predicación. En quinto lugar, sea sencillo. Sencillo. Amigos, usted no va a encontrar un predicador más profundo que Jesucristo y no va a encontrar un predicador más sencillo que Jesucristo. Cristo se distinguía porque todo el mundo podía entenderlo. Un niño podía entender a Cristo. Podía entenderlo un ama de casa, podía entenderlo un estudiante de seminario, podía entenderlo un apóstol, los fariseos. Todo el mundo lo entendía porque Cristo era sencillo en su predicación. Ahora, hay personas que han confundido la sencillez con superficialidad y esto es completamente distinto. Una cosa es ser superficial, otra cosa es ser sencillo. Entonces, sea sencillo. Por ejemplo, dice Marcos capítulo 4 que todo lo que Jesús predicaba lo hacía a través de parábolas. Cristo colocaba ejemplos, ilustraciones, historias que captaban la atención y la gente entendía bien lo que Cristo predicaba porque Él era un predicador sencillo. Sea sencillo. Deje de utilizar palabras rimbombantes que usted se aprendió en un diccionario y que la gente no entiende.
Escúcheme bien, no quiera impresionar a las personas con griego y hebreo, donde usted ni estudió griego ni estudió hebreo, solamente para que la gente diga cuánto sabe ese hombre. Utilice bien el español. Hay gente que quiere aprender los idiomas originales de la Biblia y no sabe el propio. Yo pienso que antes de que usted se haga un experto en griego y hebreo, es bueno que se haga un experto en gramática del español. O sea, trate de ser sencillo, pero no superficial. Vamos a mirar, en la predicación hay que conocer la audiencia, hay que cuidar la primera impresión. En la predicación necesitamos ser auténticos, ser claros, ser sencillos. Y ahora voy a un punto que puede ofender a alguno: sea breve predicar. Aquí me voy a detener porque sé que... Ay, hermano. Ay, hermano. Hermanos, el evangelio es eterno, pero el sermón no tiene que ser eterno. Es el evangelio que es eterno, pero el sermón no tiene que ser eterno. Amigos, para que un sermón sea efectivo, usted tiene que comunicarlo de forma económica, es decir, que las ideas deben ser presentadas de forma tal que puedan ser comprendidas con el mínimo de esfuerzo mental. Había un predicador que tenía una costumbre. Él predicaba con una menta en la boca y decía: cuando se termine esta menta, termino mi sermón. Así que un día se puso la menta en la boca y comenzó a predicar. Media hora, 45 minutos, hora y 30, 2 horas, 2 horas y media. La gente estaba desesperada y dijo: el hermano, la menta no se termina. Y cuando sacó la menta fue un botón que se había puesto. La vida, no había forma de terminar con un botón en la boca. Bueno, parece que muchos ancianos de iglesia se han puesto botones en la boca y no terminan. Hermano, termine. Mire, la gente dice: no, Pablo predicaba todas las noches. Pero usted no es Pablo. Y Utico se durmió, se cayó, pero usted no va a resucitar a Utico. Mire, le voy a decir una cosa. Aún el predicador que predica malo, si predica corto, la gente dice: predica malo, pero... Pero imagínese usted que usted predique malo y largo. Es una tortura lo que usted le está presentando al hermano. ¿Cuánto debe ser el tiempo ideal para un sermón? ¿Cuánto debe ser? No le voy a hablar yo. Voy a dejar que Ellen G. White nos dé la respuesta. Ella dice: los sermones largos no hacen bien porque tanto el orador como los oyentes se cansan. La voz, su educación y su uso correcto. Ella dice en Testimonio para los Ministros, página 256, la mitad del material presentado. ¿Qué cosa dice ella? La mitad del material presentado beneficiaría más a los oyentes que todo el conjunto vertido por el orador. Escúchame bien, lo que se dice en la primera media hora vale más si el sermón termina entonces que las palabras dichas en otra media hora. ¿Cuánto es el tiempo que Ellen G. White dice que debe durar un sermón? Media hora. Ella no lo cumplió. Ella no lo cumplió. Ella duraba horas, pero ella recomienda que en media hora usted predique un sermón. Media hora, pastor. Media hora es suficiente. Le voy a decir por qué. ¿Cuánto ven el noticiario de la tarde de 6:30 a 7? Miren, dan la noticia, dan los deportes, dan la farándula, dan el tiempo, dan los anuncios y le da tiempo. ¿Cómo es que a usted no le da media hora? Y hace muchas cosas. ¿Cómo no le da media hora? Media hora es suficiente. Es más, póngalo en práctica. Diga: voy a predicar media hora. Usted va a ser más interesante, tendrá más material. Ahora, todo va a depender del contexto donde usted predique. Por ejemplo, usted va a Europa, los sermones en Europa son de 20 a 25 minutos.
Usted va a una iglesia afroamericana, si usted no predica hora y media, para ellos un sermón corto es de 1 hora. Si usted va a una iglesia hispana, el sermón en la iglesia hispana colinda entre 35 a 45 minutos. Todo depende del contexto. Pero yo les recomiendo a usted como predicador que está iniciando, predique a lo menos 30 minutos. 5 minutos para la introducción, 5 minutos para la conclusión, 20 minutos para el desarrollo y es suficiente un sermón. Haga una práctica. ¿Cuánto tiempo dura el pastor Bullón predicando? Sus sermones de 30 a 35 minutos. Y si eso es Bullón, que es un mago en la predicación, ¿qué nos dejan a nosotros? Predique corto, no se extienda. No crea que predicar largo es sinónimo de mucho material. No, que su sermón sea al punto. Alguien dijo que un buen sermón tiene una buena conclusión, una buena introducción y ambas están bien cerca. ¿Entendieron? Ambas están ¿cómo? Bien cerca, porque el desarrollo es lo más corto posible. Así que le invito, le invito para que usted pueda predicar de forma al punto, de forma lo más breve posible. Use bien su voz, use bien su voz. Mire, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene tres características que la identifican mundialmente. Primero, guarda los mandamientos de Dios. Segundo, tiene la fe de Jesús. Y tercero, en las iglesias tiene problemas de sonido. Por lo tanto, si hay algo que usted debe hacer es cuidar, ¿qué cosa? Su voz. La voz es el instrumento que Dios le ha dado para comunicar. Trate de llegar temprano a la iglesia, vaya donde el que está manejando el sonido y pregúntele, ¿cómo está el sonido? Porque casi siempre que usted comienza a predicar o hay un feedback, o el micrófono no tiene la batería, o no enciende, hay algún tipo de problema, pero utilice bien su voz. Trate de no dar muchos agudos altos para que no canse su voz. Trate de no hablar tan bajo para que los hermanos no se le duerman. Tiene que modular, ¿qué cosa? La voz. Lo mejor es hablar de forma conversacional o natural. El pastor Andrés. Lo que le hizo el sonidista en el sur del país en su conferencia. Okay. Sí, yo tuve un sonidista poseído por el espíritu del norte. Yo estaba en una campaña en el sur y yo comenzaba a predicar y el sonidista comenzaba a subir y a bajar el volumen. Llegó un momento y dije, señores, por favor, amarren a este hombre para yo poder predicar. Y eso pasa. Yo no sé si ustedes han visto, a veces los hermanos que manejan el sonido tienden a estar ensayando con usted. No, mire, si hay algo que rompe, wow, es increíble. Ustedes saben los llamados poderosos que se han roto y se han echado a perder por un sonidista. Sí. O por un cantante que sube a decir 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Se oye, esto es en vivo. No. Mejor no lo llame. ¿Y el seminario de sonido aquí no hay? No hay, hermano. Hay que hablar con el pastor Rivera. En el próximo hay que dar un seminario de sonido. Pero bueno, utilice bien la voz. Si usted es un predicador de micrófono en mano, trate de mantenerlo a una distancia prudente. Si usted es un predicador de púlpito, que su micrófono esté a distancia prudente. Si usted es un predicador que le gusta predicar con handset o con el lavadiel, trate de que esté bien conectado, que tenga la batería suficiente. Cuide todos los detalles para el sermón. Hable de forma natural. No engole la voz. ¿Sabe lo que es engolar la voz? ¿Ustedes recuerdan la locución de los años 90? ¿Cómo hablaban los locutores?
los locutores hablaban, buenas noches, estamos contentos y felices de que ustedes puedan estar con nosotros en esta radio difusión. Hoy vamos a tener a los heraldos del rey. Bueno, eso es engolar la voz, esa no es mi voz. Entonces el problema es que cuando usted sale, dice con esa voz, buenos días hermano, y entonces, hola hermano. Pero, ¿quién era que estaba hablando? ¿No? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No, use la voz que usted tiene, su voz. No engole la voz para no dar una falsa impresión. Hable de forma clara. Y por último, hable de manera agradable, usando diferentes tonos de voz, subiendo y bajando de una forma moderada. Una cosa que es importante, hermanos, en la comunicación de la predicación, y voy a dedicar un tiempecito ya, ¿qué tiempo? 7 minutos. Ok, ya. 7 minutos. Ya. Para comunicar bien es importante utilizar buenas ilustraciones, lo dejé como un apartado. Las ilustraciones, amigos, tienen características muy especiales. Por ejemplo, una buena ilustración atrae, mantiene la atención, clarifica las ideas, apoya la argumentación, da energía al argumento, hace más vívida la verdad, persuade la voluntad, causa impresión positiva, adorna verdades majestuosas, provee descanso frente a la argumentación abstracta, ayuda a retener lo expuesto, reitera o da variedad a la repetición de un concepto, aplica indirectamente la verdad y hace práctico el sermón. Utiliza ilustraciones. Las mejores ilustraciones son aquellas que vienen de su propia vida. Pero tenga cuidado con esas ilustraciones, no siempre sea el héroe de la ilustración, donde usted siempre gana todas las batallas, donde usted es el más espiritual. Muéstrese vulnerable para que los hermanos hagan contacto con usted. No exagere datos en las ilustraciones. Por ejemplo, los evangelistas, nunca un evangelista ha dado una campaña que no ha bautizado. Siempre bautizan miles y miles, cientos y cientos, y esa campaña estaba llena y se bautizaron el 100% de los visitantes y fue uno. Claro, el que bautizaste. Tiene toda la razón, bautizaste el 100%. Pero una buena ilustración ayuda bastante a aplicar la verdad. Una vez había un problema en una iglesia que yo pastoreaba y a veces hay que tener cuidado cuando uno predica porque uno viene y dice, en esta iglesia la división, en esta iglesia. Yo decía, ¿cómo voy yo a darle el mensaje para que mis hermanos se unan? Entonces leí una ilustración que me ayudó bastante. Cuéntase que en cierto momento fueron unos estudiantes de psiquiatría a un hospital psiquiátrico. Entonces comenzaron a visitar el hospital y un estudiante se asustó un poco porque él notó que habían 150 internos o locos en el hospital y tan solo habían 5 personas trabajando. Entonces el muchacho estaba mirando tantos internos y 5 personas empleadas. Y se acercó al director del hospital y le dijo, señor, ¿usted no está asustado? ¿Y por qué? ¿Y usted no ha visto que aquí hay 150 locos y solamente 5 empleados? ¿Qué pasaría si estos locos se ponen de acuerdo y deciden atacarlo a ustedes? Entonces el director del hospital se rió diciendo, ay mi hijo, no te preocupes, que los locos nunca se ponen de acuerdo. Entonces yo concluí mi sermón de esta manera. Hermanos, una iglesia que no se pone de acuerdo, ¿es una iglesia o es un hospital psiquiátrico? Yo podía decirle, ustedes... No, busqué una ilustración. Las ilustraciones ayudan a la comunicación, levantan el interés, le dan a usted un respaldo para continuar la argumentación. Unas recomendaciones finales que le voy a dar. Ahora se está utilizando mucho lo que es la predicación proyectada o con el PowerPoint o el Keynote. Amigos, hay algunas cosas que usted como comunicador debe saber para utilizar esta tecnología. Mire, si usted va a utilizar el Keynote o el PowerPoint, que es muy bueno, use tipo de letras que el público pueda ver a la distancia. Segundo, utilice contraste entre el color del texto y el fondo. Si el color es oscuro, la letra debe ser clara. Si el color es claro, la letra debe ser oscura. Revise la ortografía de la presentación.
No escriba yo con 2L. No lea el contenido de las diapositivas excepto los textos bíblicos. Determine el número de diapositivas que usted va a utilizar. Compruebe que el equipo que va a usar funciona bien. Por eso le invito, si usted va a utilizar computadora, proyector, llegue temprano. Ponga todo en buen orden para que no haya ese problema. Tenga siempre una copia del sermón que va a predicar en papel por si acaso los aparatos no funcionan. Se va la luz, ¿no es verdad? Tenga una copia del sermón. Prepárese para los imprevistos. Siempre pueden venir imprevistos. Así que, perdón. Prepárese para los imprevistos. ¿Ok? ¿Ya? Consejos finales. Para usted adquirir mayor libertad en la comunicación, ensaye frente a un espejo. Ensaye. Mírese usted predicando. Billy Graham, ese gran predicador, ensayaba 25 veces el sermón que iba a predicar. Si eso era Billy Graham, imagínense usted. Ensaye. En su carro, cuando usted prepara su sermón, vaya ensayándolo. Frente al espejo, grábese usted mismo, escúchese. Si usted predica un sermón y se graba, y usted se aburre de escucharse a usted mismo, ya usted sabe. O sea, si usted se graba y dice, yo mismo no me gusta escuchar, bueno, pues hay problema. Mire, cualquier oportunidad que usted tenga para observarse en grabaciones de video también le servirá para aumentar la eficacia de su predicación. Por ejemplo, aquí está uno de mis alumnos, uno de mis aventajados alumnos en predicación, que grabaron videos de predicación y yo miraba los videos de los estudiantes, les decía, mira, muy bien, esto no está bien, esto por aquí, mejora esta parte. Usted se mira y se autoevalúa en la predicación. También mire a otros predicadores y haga su propio estilo. Mire cómo ellos comienzan su sermón, cómo terminan sus sermones. Provea algunas grabaciones de amigos y colegas para que le hagan una evaluación de su predicación. Internalice su discurso en vez de memorizarlo y trate por todos los medios posibles de llevar la menor cantidad de notas al púlpito. No lleve un folder al púlpito. Un folder. Una carpeta. Llegando al púlpito y abriendo una carpeta, porque desde que usted abre esa carpeta, los hermanos dicen, esto va para largo. Porque lleve una nota en su Biblia. Una nota. O ahora también tenemos el iPad. Si va a usar el iPad, primero trate de colocar su iPad en modo avión, para que cuando entre una llamada no le tumbe el manuscrito. Coloque el iPad en que nunca se apague. Trate de tener su sermón en su iPad y vaya pasándolo de forma natural. Hay muchas formas hoy como podemos predicar. Por último, predique con precisión, con claridad, con relevancia, con energía y con dinamismo. Y no se desanime por los sermones malos que usted ha predicado. Son experiencias. Todos hemos predicado malos sermones, muy malos, que uno dice, no lo voy a volver a predicar. Pero la Biblia dice, mi palabra que sale de mi boca no volverá vacía, sino que hará como yo quiero. Amén. Recuerde bien, usted es el instrumento, Dios es el instructor. Dios va a hacer su maravillosa obra en usted. Amén. Siempre hay que aprender, no deje de aprender. Propóngase lo siguiente. Tome los sermones que usted ha predicado, usted ha preparado, haga una revisión de ellos, vuélvalo a preparar y diga, este año voy a preparar 6 buenos sermones. ¿Solamente cuánto? 6. Si usted prepara 6 sermones buenos al año, a los 5 años tendrá 30. A los 10 años tendrá 60. No todo pastor tiene 60 sermones buenos. Usted va a hacer un monstruo en la predicación. Te lo digo, un monstruo. ¿Entiende? O sea, escúcheme bien. Prepare buenos sermones, dedique tiempo a prepararlo.
Si tiene un pastor amigo, mándale el sermón, diga, pastor, ayúdame con esto, corríjame aquí, mire, ¿qué le puedo colocar? Mire un sermón del mismo tema que usted va a predicar. Si usted va a predicar la segunda venida, mire un sermón de Mark Finley. No lo copia a él, pero tome ideas. Tome ideas y siempre dé el crédito. Siempre, no hay problema en decir, el pastor Mark Finley fue a tal sitio y hizo tal y tal cosa. No diga que fue usted. Porque la gente va a escuchar después a Mark Finley y va a decir que usted habló mentira. Y es mejor ser un mal predicador y no un mentiroso. Nadie va a dejar ir al cielo porque predique mal, pero sí porque hable mentira. Así que, hermanos, le invito para que sigan mejorando en su predicación. La predicación es práctica, práctica, práctica y más práctica, y usted verá que Dios lo va a usar con el poder. Bendiciones.